Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy como ven nos encontramos en un hermoso lugar. Como ven a mis espaldas nos encontramos en nada más y nada menos que la ciudad de Savannah, aquí en el estado de Georgia. Así que si quieres conocer todo lo maravilloso y bello que te muestra esta ciudad, quédate hasta el final de este video. Savannah está ubicada en la costa este de Georgia. Según el último censo del 2020, tenía una población de 145.492 habitantes. Cuando se trata de hospitalidad sureña, Savannah simplemente es insuperable. No sorprende que tanto los residentes como los visitantes clasifiquen constantemente a esta ciudad de Georgia entre la más amigable del mundo. Aquí encontrarás una fusión única de encanto de estilo antiguo y un estilo de la nueva escuela, gracias a una rica historia, una hermosa arquitectura, impresionantes espacios verdes y una vibrante vida cultural. Savannah puede ser mejor conocida por sus majestuosas casas antiguas. A mediados del siglo XX, el distrito histórico de la ciudad fue nombrado Monumento Histórico Nacional, uno de los más grandes de los Estados Unidos. Es fácil ver por qué más de 50 millones de personas visitan Savannah cada año, lo que la convierte en un popular destino turístico. Además, la primera ciudad de Georgia también ofrece un clima templado. Es cálido casi todo el año gracias a un clima costero. Los inviernos no son demasiado fríos y los veranos suelen ser muy agradables. Savannah es constantemente nombrada como una de las ciudades más amigables del mundo por los lectores de Condé Nast Traveler. Esta ciudad costera tiene una reputación de clase mundial por su hospitalidad y gracia. Es por ello que Savannah fue elegida como una de las 10 principales ciudades de Estados Unidos por la revista Viajes y Ocio. Bien amigos, y este es el monumento a los caídos en la guerra de Vietnam. Aquí toda la gente que participaron en la guerra de Vietnam tienen su monumento aquí en la plaza principal de Savannah, Georgia. Como se dan cuenta, mira, la plaza es bellísima, es hermosa, es grande. Desde aquel parte donde nos parqueamos, como se dieron cuenta, hasta la parte como de unas 10 millas de largo. Pero es bellísimo, así que si te encanta caminar y observar cosas monumentales como estas, aquí en Savannah te darás un deleite. Bien amigos, para los que no sabían, y esto les da una idea, esta plaza les recuerda alguna película. Miren, detrás de mí. Bueno, estas tomas que están, si algo se les parece a estas tomas que están viendo detrás de mí por estos árboles, es porque aquí se filmó la película Forrest Gump. Y esta plaza y este musgo español es muy, ¿cómo decir?, insigne de esa película. Así que si eres amante de ese tipo de películas romanticonas y has visto así como se van, películas como Lo que el viento se llevó, inclusive Forrest Gump, y otras así parecidas, medio románticas de la época de los 70, fue porque muchas de esas películas se filmaron aquí en Savannah, Georgia. Así que ya tienes ese dato para cuando vengas para acá y sepas. Y inclusive aquí está la plaza donde Forrest Gump decía sus cuentos y sus historias de la película. Bueno, ese banco está aquí en una de las plazas en Savannah, Georgia. Y algo que caracteriza mucho a la ciudad de Savannah son estas calles empedradas que les voy a mostrar aquí. Todas las personas bajan hasta estas calles empedradas que están aquí y van hacia el malecón, que al rato los voy a llevar para allá para que vean la belleza. Y esos trolebús hacen el tour por toda la ciudad y es una belleza además de hacerlo, y la comparación con estos edificios viejos es hermosísima. Así que vamos a bajar por esas calles, esas escaleras que están ahí, y vamos a mostrarles el malecón. Bien amigos, como lo pueden apreciar detrás de mí, allá está el trolebús que hace los tours durante todo el día en la ciudad. Y este tour es por todas las zonas históricas y al mismo tiempo también te llevan por las partes más fantasmagóricas de la ciudad. Así que si quieres ver fantasmas en ese tour, lo puedes hacer. Bien amigos, y cosas características que vas a conseguir aquí es que vas a conseguir todos estos letreros que parecen como a propiedades antiguas o letreros antiguos, y es porque te indican hacia qué vas a conseguir allá abajo en el malecón. Solamente conseguir la línea donde fue el autobús, que ya lo van a ver, o este camión empedrado, y vamos a mostrárselos ya mismo porque está bellísimo.
Bien amigos, y este es el camino empedrado para bajar al malecón, pero también en la parte trasera de los restaurantes y locales comerciales, así como lo podrán ver allá mismo, hay muchos puentes, ¿lo vieron? Miren amigos, y bajando exactamente por la calle empedrada de ese lado, ahí vas a encontrar un puestito donde te muestra todos los tours y atracciones que puedes hacer en el trolebús. Así que ahí vas a tener toda la información si quieres hacer eso exactamente por esta vía y no caminar. Bien amigos, ahí en ese puestico vas a encontrar como diferentes tours para recorrer. Hay uno que es solamente para recorrer en el trolebús, hay otro que es para recorrer el río, porque recuerden que está aquí una desembocadura de río espectacular, que pasan unos barcos con los containers que van hacia otros continentes, porque recuerden que esta ciudad es bastante conocida por su puerto. Así que ya saben, pueden encontrar diferentes paquetes, inclusive para disfrutar de sitios fantasmagóricos. Así que ya saben, si quieren un recorrido o diferentes tours, en esa esquinita van a encontrar todos los precios. Bien amigos, como ven, este enorme barco que está aquí es el Georgia Queen. Este es un barco enorme, el cual tú puedes alquilar para hacer tus fiestas, matrimonios, cenas especiales y sobre todo aquellos parties que quieras hacer aquí. Así que si quieres un lugar espectacular donde puedas disfrutar de todas esas instalaciones, ya saben que pueden ir a su página web o simplemente llamando el número de teléfono que aparece allí, para que puedan hacer muchas cosas especiales en este, si se puede llamar, pequeño crucero de Georgia. Bien amigos, y para empezarle a dar tips acerca de Savannah, Georgia, hay unos de verdad que te van a encantar mucho si te gusta tomarte tus cervecitas, porque resulta que aquí en Savannah es uno de los pocos sitios en Estados Unidos donde tú puedes caminar con tu cerveza por todo este caminerío que está alrededor del parque, alrededor del río, porque simplemente lo puedes hacer. Otra cosa es que resulta que Savannah es una de las ciudades más antiguas, o la ciudad más antigua de aquí de Georgia, y es la primera ciudad planificada aquí en los Estados Unidos, para que vean lo viejo o lo antiguo, para llamarlo de una mejor forma, que es la ciudad de Savannah. Como ven, de aquel lado queda el Convention Center de Savannah, uno de los sitios donde puedes hacer se puede decir como fiesta, o también se presentan actos espectaculares en la ciudad. Y obviamente un hotel que debe tener una vista espectacular con todo este río, que recuerden que por aquí pasan esos ferries o esos barcos gigantescos con esos contenedores que van a navegar aguas internacionales. Bien amigos, recuerden que todo tiene su lado positivo, y es que en cada lugar vas a encontrar sitios donde puedes escanear los códigos y puedes reservar para hacer tours por todo el río aquí en Savannah. Miren qué tal, ahí ese sería el código y se llama así, Outside Savannah. Puedes llamar a ese número de teléfono. Bien amigos, y esta imagen que ven aquí a mis espaldas, que representa el mundo, es la conmemoración a todos los caídos que obviamente perdieron su vida aquí en la Segunda Guerra Mundial, y además obviamente están todos sus nombres y todos los que vivieron aquí en Savannah, y está espectacular. Bien amigos, lo que pueden apreciar detrás de mí es el puente colgante de Savannah. Es una de las formas arquitectónicas de este estado hermosísimas que hay aquí en la ciudad de Savannah, y que son representativos del puerto que está allá atrás detrás de mí. Y si no lo sabían, Savannah es el puerto más grande de desembarco y embarco de mercancías de este lado del país de Estados Unidos, y por supuesto una de sus principales fuentes de empleo. Y como datico les puedo decir que aquí el pago mínimo en ese puerto para empezar a trabajar ahí son $30 la hora. Así que datito, si te gusta vivir o trabajar en lugares marítimos como ese puerto, pudiera ser una garantía para ti
si no tienes mucha experiencia y quieres trabajar como ayudante en ese puerto. Así que velo pensando. Vamos a ver si conseguimos alguna información sobre esos trabajos, lo ponemos acá en la descripción del video y tú puedas optar a una de estas labores que hay acá en Savannah. Bien amigos, como se dan cuenta, Savannah se ha dedicado la verdad a reestructurar y a restaurar todo el casco histórico de la ciudad, la verdad que es bellísimo, hermoso. Y para que no lo sabían, y datito, esta es una de las pocas ciudades donde te permiten beber alcohol libremente en la calle. Sí amigos, por si no lo sabían, Savannah es una de las pocas ciudades que te permite beber alcohol en las calles de forma legal. Así que si te encanta el alcohol y la rumbita, en Savannah te puede pasar un fin de semana y por eso ganó uno de sus premios como la ciudad de mejores escapadas de fines de semana, fue en Savannah, Georgia. Bien amigos, vamos a hacer una pausa en este video y recorrido por aquí por Savannah para recordarte que si te está gustando este video no olvides suscribirte, además de activar allí la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de lugares maravillosos como este. Bien amigos, al final de todo el malecón van a encontrar este maravilloso y nuevo, totalmente restaurado shopping center aquí en Savannah. Hay muchísimas tiendas, hay una tienda de decoración por allá con cosas súper artesanales y por supuesto muchos restaurantes. Miren lo hermosa y refrescante de esa fuente que está allí, que la verdad que con el calor que está haciendo ahorita amigos, estamos grabándole este video ahorita en junio, exactamente el 10 de junio y miren, hacen estas maravillosas fuentes aquí para que los niños se refresquen, porque la verdad es que ahorita en el verano está espectacular estar allí. ¿Ustedes se meterían allí en esa agüita? Bien amigos, como pueden ver hay pequeños puestecitos como este y aquel que de hecho está vacío para que las personas los alquilen y por supuesto puedan montar su tienda o por ejemplo en este caso la tienda de las atracciones y total descuentos en todos los troles que pueden encontrar. Y obviamente tiendas de todas las marcas reconocidas y algunos diseñadores locales. Lo más maravilloso que está aquí para refrescarse, miren, ice cream, mucho heladito, aunque ahorita cuando estamos pasando por aquí, como es casi mediodía, está cerrado, me imagino que abrirá en las noches. Amigos, nos salimos un poquito de allá de la parte del malecón y miren esta hermosura que nos acabamos de encontrar, este mural que para unas fotos debe quedar espectaculares y miren, una fuente bastante refrescante. Aquí no te puedes bañar, en la otra que vimos por allá sí era para bañarse, pero esta es solamente para apreciar. Ahora, una curiosidad con respecto a esa fuente que van a encontrar donde se pueden bañar es que el agua está tratada como que fuera de piscina. De hecho, el olor a cloro es bastante perceptible, así que no hay ningún problema en bañarse en esas aguas. Ahora, en esta que está aquí, como ya les dije, es solo para apreciarlas porque no se pueden bañar. Bien amigos, entramos a esta famosísima y súper antigua tienda de galletas que de hecho te regalan unos ejemplos que puedes probar y miren todo lo antiguo que es. Ya le voy a dar vuelta a la cámara para que miren. Miren amigos, como ven es súper antigua esta tienda, fue desde 1924. Estos señores que crearon esta maravillosa tienda de galletas aquí en Savannah, miren lo espectacular que es, ya les vamos a enseñar. Dice que 3 generaciones han estado aquí haciendo estas maravillosas galletas. Ahora, lo maravilloso es que puedes encontrar muchos sabores, tus envases para que puedas llevártelos a casa. Y por allá, miren, por allá están mis niñas que ya probaron estos dos. Cuestan como 8, casi 9 dólares cada paquete, pero por allá en la entrada puedes como probar los distintos sabores que hay, porque hay mucha variedad. Así que ya saben, así se llama Birdie's Famous Cookie. Desde 1924 está ofreciendo galletas aquí en Savannah para ustedes. Bien amigos, como se da cuenta, todo el bulevar está lleno de restaurantes de alta calidad y de alta gama. Son espectaculares, el sabor es
muy sabroso, la verdad. Y los precios no son tan caros, la verdad. Nosotros hace tiempo comimos en ese restaurante que está ahí una comida italiana como con pescado, que es comida marina pero con mezcla italiana. Y el plato estaba como en $15, el plato que yo agarré, que tenía camarones, pescado y otras cosas. La verdad está súper bien los precios para la calidad del lugar donde estás ahorita y el paseo que te vas a dar. Es espectacular. Savannah tiene un ambiente que la verdad es insuperable para muchos de los estados de Estados Unidos. Y este solcito que está haciendo aquí ahorita, que la verdad está bastante fuerte, miren, estamos en pleno verano, pero Savannah es un lugar de mucho calor. Pero amigos, como se dan cuenta, también hay artistas callejeros en toda Savannah, pero al mismo tiempo están estas estructuras del gobierno, que miren dónde está el edificio gubernamental, en pleno bulevar. Así que amigos, ustedes se dan una vista aquí de que Savannah está todo mezclado entre lo moderno. Bien amigos, como se dan cuenta, Savannah cuenta con una vida diurna y nocturna espectacular. La verdad que todo el mundo se la pasa muy bien aquí en Savannah. La alegría se siente en todos lados y los turistas son como que el oro de cada día. Aquí los restaurantes te tratan muy bien y los hoteles excelentes también. Así que ya saben, datito, cuando vengan a Savannah lo van a disfrutar muchísimo. Bien amigos, la verdad es que no te deja sorprender, la arquitectura de Savannah es bellísima. Y aunque no lo crean, estos que están ahí son apartamentos. Y así que en la próxima toma van a escuchar los precios que le vamos a conseguir ahorita cuando investiguemos en nuestra herramienta Zillow. Si te preguntabas cuánto necesitas para rentar, podemos decirte que en Savannah puedes encontrar apartamentos que pueden ir desde $1,528 de una habitación y un baño hasta $2,178 de 3 habitaciones y 2 baños. También puedes conseguir habitaciones de hasta $875 al mes con todo incluido. Ahora, si lo que desean es comprar una propiedad, pueden conseguir casas sencillas desde $179,000 hasta edificios de inversión listos para rentar, como esta bella propiedad de $8,495,000. Pero si tu poder adquisitivo es mucho más sólido, puedes conseguir una mansión lujosa y con toques típicos de la zona, como esta, en $1,550,000. Savannah no dejará de sorprenderte con su diversidad arquitectónica. Bien amigos, y otra cosa que van a conseguir aquí en Savannah, en el Boulevard, son muchas escaleras. Y con este calor, la verdad que te vas a cansar muchísimo, pero después te consigues con una vista como esta espectacular de los sauces españoles. La verdad que es, wow, bellísima esta ciudad. Bien amigos, y como dato histórico, déjenme decirles algo. Savannah, al ser el principal puerto de este lado del país, también tiene su historia de cómo comenzó, y comenzó importando esclavos desde África, desde el continente africano a Estados Unidos. Savannah era el principal puente de compra y venta de esclavos en la historia norteamericana. Así que, como ya saben, Savannah tiene una historia bien oscura, bien, vamos a decir, picante, pero que al mismo tiempo compartía con Charleston. Y si no han visto ese video, por aquí tenemos un video de Charleston, donde también hablamos sobre eso. Charleston era el principal mercado donde se vendían esclavos, pero este era el principal puerto donde se importaban los esclavos desde África a Estados Unidos. Y otro dato con respecto a Savannah y el parking es que es bastante económico, así que nosotros pagamos aquí apenas como $3-4 por 2 horas. La verdad está súper económico para venir, y eso que es un fin de semana, así que tengan eso pendiente cuando vengan y estacionen su camioneta aquí o su carro en la entrada principal de Savannah.
Bien amigos, una cosa que sí van a encontrar es el contraste en las casas de las más antiguas con las más modernas, como esa que está ahí, o literalmente reconstruida. Y miren qué hermosura. La verdad es que obviamente recuerden que es de la época colonial, y si se notan en la parte de abajo es donde vas a ver toda la historia que tienen estas hermosísimas casas. Algunas por supuesto son tan antiguas como esa, que imagínate que tiene ahí su placa y miren esa representación de esa campana. Así que lugares maravillosos y que disfrutar aquí en Sabana vas a encontrar por doquier. Bien amigos, esta es la habitación donde nos estamos quedando aquí en Savannah, Georgia. Este es el Hotel Comfort Inn. Como se dan cuenta, apenas entrando está el baño que está aquí. Esta Marina está ahí dentro. De este lado hay un espejo, bueno, saludando aquí. Por aquí anda la luna. También es pet friendly, como se dan cuenta. Tenemos un refrigerador, un pequeño zinc, cafetera, microondas. Mira, tenemos bastante espacio para tener. Aquí arriba bastante espacio para tener más cosas. Aquí tenemos obviamente como un pequeño closet con plancha y una mesita de planchar. La verdad que está bastante cómodo. Y por acá vemos, mira, tenemos acceso a una casa, a otro cuarto que está aquí al lado, pero obviamente está clausurado. Tenemos una pequeña mini sala bastante espaciosa. Miren lo grande que es. Ahí tenemos un escritorio donde Sofía está desayunando ahorita porque tiene desayuno incluido. Tenemos esta pared divisoria aquí que es bastante bonita. Y mira, aquí tenemos dos camas queen. Ahí está Rosmaría haciendo history para ustedes. Tenemos un pequeño bench aquí, otro gaveterito donde tenemos un televisor LCD bastante amplio, como de 42 pulgadas. Y bastante confortable, el acondicionado, verdad que funciona muy bien, está bastante bien, no vamos a decir que es un hotel de calidad, pero está buenísimo. Y por el precio, amigos, que también vamos a estar claros, dame vuelta. Recuerda que estamos en un momento de inflación y los precios no son que los de antes, ¿okay? Este hotel a nosotros nos está costando $200 la noche, aunque hay habitaciones de 170, 175. Pero nosotros llevamos a Luna y obviamente hay un fin por tener más cosas. Pero ya vamos ya adaptándonos, que las cosas han cambiado un poquito, los precios ahora son distintos, pero la verdad sigue siendo accesible. Y este hotel está bastante amplio. Ahora mira que la habitación es bastante grande, no pensé que fuera tan grande, pero sí, nos sorprendió. Y aquí estaremos nuestra estadía en Savannah. Bueno amigos, como se dan cuenta, que tiene su desayunador aquí, está desayunando ahorita acá. Y de acá tenemos un gimnasio para todas las personas que vienen ahí a hacer sus ejercicios tempranitos. Y para allá al final están las habitaciones principales. Hoy se me olvidó comentarles, tiene piscina interna techada, ¿ves? Aunque está fuera de servicio ahorita, pero sabemos que en verano lo arreglan. Bien amigos, desde aquí, desde la parte más histórica de Savannah, queremos agradecerle por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este maravilloso recorrido y toda la información que les dimos de esta ciudad. Y si te está gustando todas estas informaciones y videos que hacemos, recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de seguirnos por nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video.